Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Y hoy, lunes de Semana Santa, empezamos esta semana que es el centro y corazón de nuestra tradición cristiana católica. Ayer, con la celebración de Domingo de Ramos, tuvimos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Jerusalén es el fin para la jornada de Jesús, para su misión, la misión que Dios le ha encomendado. Y hoy empezamos a caminar junto con Cristo en esta jornada final que lo lleva a darlo todo, a entregarlo todo al Padre, a no reservarse nada, en una confianza y fe total en Dios, aquel que lo ha enviado. Es una expresión de fe, es una expresión de entrega. Dios no le está exigiendo a Jesús la muerte ni el sufrimiento. El sufrimiento y la muerte de Jesús son consecuencias de su fidelidad, de su amor, de su entrega a Dios Padre, ¿no? Y por eso, Dios Padre, al recibir esta entrega, esta autodonación de sí mismo por el mundo, por nuestra salvación, Dios no puede permitir que ese amor, que esa entrega muera y sea enterrada, porque el amor tarde o temprano siempre resucita. Y eso es todo lo que celebramos en Semana Santa, en la Gran Pascua. El triunfo del amor. El triunfo del amor sobre la violencia, sobre todo aquello que se opone ante Dios. Así que Jesucristo para nosotros modela esta confianza total, esta entrega total al llamado del Padre, que aún en medio de esa agonía de despojarse de todo, de darlo todo, como lo dice la carta de Pablo, la carta a los Filipenses, que Cristo, siendo Dios, no se iguala a Dios, y teniendo todos los privilegios del Hijo amado de Dios, pues no busca esconderse detrás de ellos, sino que lo da todo, lo entrega todo. Y Dios recibe esta ofrenda de sí mismo, y Dios no puede cerrarse a esta entrega total, a este amor pleno que Cristo ofrece por la salvación del mundo, por nuestra salvación. Y por eso la Gran Pascua es la gran celebración de la resurrección del amor que lo puede todo, del amor que aunque a veces no podamos ver los frutos, que aunque a veces no podamos apreciar lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, siempre tenemos que estar abiertos a este gran misterio del gran potencial que tiene el amor para transformar las cosas, aún todo aquello que parece perdido, todo aquello que parece inútil, todo aquello que no tiene sentido, pero que cuando por la gracia de Dios nos dejamos atraer por este Dios, por esta fe, por este Espíritu, algo ocurre, algo se transforma que abre nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Y este es el gran misterio que celebramos en esta fiesta, en esta solemnidad de la Gran Pascua que empieza hoy, lunes de Semana Santa. La primera lectura de hoy viene del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mí elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará
hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces 1 libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy en este primer día de la Semana Santa. Y esta primera lectura viene de lo que se le llama el libro de la consolación o segunda sección del profeta Isaías. Y aquí se nos da el primero de 4 cánticos en torno a esta figura del siervo sufriente de Dios, que
no se le da una identidad o nombre, y hay algunos que dicen que el siervo sufriente de Dios se aplica a, a la identidad comunitaria de Israel. Y hay otros que dicen que se aplica a un futuro siervo de Dios, quizás el Mesías, y la iglesia pues lo aplica a Jesús. Así que este cántico es el primero de 4 cánticos en esta sección del libro de la consolación dentro del libro del profeta Isaías. Dice la lectura: Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Definitivamente estas palabras fácilmente las podemos aplicar a Jesús, particularmente cuando Jesús es bautizado. Y después del bautizo, nos cuentan los evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Marcos, que cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren y Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, en quien Dios pone toda su confianza, en quien Dios envía para inaugurar su reinado. Así que no es muy difícil de comprender por qué estos cánticos se aplican fácilmente a la persona de Jesús. Dice: en él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Pongamos atención que aquí dicen que haga brillar su justicia no simplemente sobre Israel, sino sobre las naciones, sobre toda la creación. Y aquí esta figura del siervo sufriente de Dios es mensajero de Dios, es instrumento de Dios, no simplemente para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Y esto desde el principio Dios ya lo tenía designado cuando escoge a Israel para que sea luz para el mundo, luz para los otros pueblos, para que también fueran atraídos. Lo triste es de que Israel pues se encerró en sí mismo y lo veía como simplemente un llamado para sí mismo, ¿no? Pero la misión, la vocación que Dios le da a Israel es hacia afuera, para que fuera luz. Y también es nuestra misión como iglesia, de ser luz para el mundo, de ser sacramento para el mundo, para que todos lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el servicio al prójimo, ¿no? Y esto lo tenemos desde el principio, que Dios hace la alianza con el pueblo de Israel. Dice: no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. La imagen es de un siervo, pues, que viene con cierta humildad, con cierta mansedumbre, no creando alboroto, no ir gritando, ¿no? Lo cual nos debe de recordar mucho, ¿no? La dignidad del llamado, de que hay el tiempo para proclamar desde los techos de las casas la salvación de Dios, el amor de Dios, la reconciliación de Dios. Pero también hay el tiempo de ir en mansedumbre, de ir en humildad, no simplemente hablando o gritando, sino modelando en nuestra propia persona, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, lo que Dios está llevando a cabo para el mundo. La palabra tiene sus límites, pero la manifestación, el testimonio de vida va mucho más allá que la palabra. Y esto es a lo que apuntan estas palabras: no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Aquí nos presenta una imagen de que el siervo sufriente de Dios pues no pisoteará al humilde, al sufrido, al frágil. Todo lo contrario. A veces cuando el poder y la autoridad es malentendido, fácilmente pues se pisotea, se oprime, se abusa, particularmente aquellos más débiles, aquellos más frágiles entre nosotros, ¿no? Y aquí el siervo sufriente de Dios no hará eso. Dice:
Promoverá con firmeza la justicia. Nuevamente aquí vemos el tema de la justicia de Dios. No titubeará ni se doblegará, se mantendrá firme aún ante el sufrimiento, ante el rechazo, porque su fe estará fundada, estará cimentada en aquel que lo llama y no necesariamente en el triunfo o en el fruto. Lo cual esto debe de ser un recordatorio para nosotros de que quizás nosotros no veremos los frutos de nuestro llamado, de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio, pero igualmente somos llamados a darlo con total entrega, porque el fruto es Dios quien lo determina, no nosotros. Y por más que deseamos ver el triunfo, ver el fruto, ver el resultado de nuestros sacrificios, a últimas tenemos que confiarnos que el fruto depende de Dios, no depende de nosotros. Y que por tanto nuestro llamado es a la obediencia de aquel que nos llama, a la fidelidad de aquel que nos llama. Dice, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Aquí nos da a entender que el plan de salvación de Dios no está limitado simplemente al pueblo de Israel, que va más allá de los límites del pueblo de Israel, hacia toda la creación, hacia todo el mundo, ¿no? Y repito, desde el principio Dios tenía esta intención. Y qué triste que a veces, aún nosotros mismos a veces, en vez de enfocarnos hacia afuera, pues nos enfocamos hacia adentro y después empezamos a levantar paredes que nos dividen, que nos separen de otros, cuando Dios nos llama hacia la inclusibilidad, hacia afuera, hacia toda la creación. Dice, esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió. Aquí nos introduce al momento de la creación. Aquí nos está dando esta imagen del Dios que llevó a cabo la creación y cómo la llevó a cabo, por medio de su palabra, por medio de su intencionalidad. Y nos dice, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Aquí, obviamente, Isaías, en esta visión del siervo sufriente de Dios, es obvio que está tomando detalles de la segunda narración de la creación en el libro de Génesis. Dice, yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, ¿no? Estas palabras concretas del llamado del siervo sufriente, pues, aunque no nos da una identidad definida de quién es este siervo, si es aplicado a la comunidad de Israel o a un individuo que representará quizás al Mesías o a Cristo mismo, ¿no? Estas palabras pues también se aplican en todas las generaciones, aquellos que se identifican con el llamado de Dios, aquellos que se dan cuenta de que Dios los llama para una misión en este plan de salvación y que estas palabras proféticas pues se han aplicado en diferentes generaciones de diferentes personas, hombres y mujeres que han escuchado el llamado de Dios, que se han identificado con este llamado y que lo han dado todo, lo han entregado todo. Y aunque no vieron los frutos de este llamado en su generación, en su tiempo, pues Dios hizo de esta labor, de esa entrega, fruto no solamente para esa generación, sino también para otras generaciones. Hoy en día, por ejemplo, pues nos podemos regocijar y celebrar las vidas de hombres y mujeres que han dejado una huella profunda en la historia. Y que quizás ellos en sus tiempos no vieron los frutos de su entrega, pues aún hoy en día nosotros sí podemos aún cosechar la entrega de vidas al llamado de Dios de hombres y mujeres en la historia de la iglesia. Dice la lectura,
y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones. Nuevamente el tema universal, no simplemente reducido al pueblo de Dios, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Qué palabras más bellas, que son parte de nuestro llamado como hijos e hijas de Dios, como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos de este reino, de que compartimos la misión de Dios de ser instrumentos del amor de Dios, de la compasión de Dios, para abrirle los ojos a aquellos que se encuentran en la oscuridad, aquellos que se encuentran encarcelados, aquellos que se sientan aprisionados, ya sea físicamente o de alguna cosa que los previene de vivir en la libertad de los hijos de Dios, y para los que habitan en tinieblas. Así que esta es parte de nuestro llamado, parte de nuestra misión, de que Dios nos llama para ser su voz, sus manos, su presencia misma, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras vidas heridas. Y yo creo que no hay testimonio más bello que aquel que se da por medio de nuestras vidas imperfectas, heridas, y aún en medio del pecado, pero que la gracia de Dios aún hace y saca provecho de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, de aquello que sufrimos, pero que por la gracia de Dios se convierte después también en instrumento para la salvación de otros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús se encuentra en una escena de una cena que se le invita en la casa de Lázaro. Lázaro ya ha sido resucitado y se encuentra en Betania, que está muy cerca de Jerusalén. Así que el evangelista nos dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús ya va en rumbo a Jerusalén, donde será el fin de su vida, el fin de su misión. Y está en la casa de sus buenos amigos, Lázaro, Marta y María. Dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Y aquí la imagen clásica de Marta, que está sirviendo, y María, que se le da la vocación mística. Es María la que está a los pies de Jesús como una discípula. Es María que ahora en esta cena es la que unge a Jesús. Y no es para comparar a Marta y María, son diferentes vocaciones. Y tanto la vocación de Marta al servicio como la vocación de María con el aspecto místico son necesarias dentro de la comunidad y de la iglesia. Y repito, una no es mejor que la otra, son diferentes vocaciones. Históricamente yo creo que a Marta se le ha despreciado por el servicio y a María la hemos enaltecido por la cuestión mística, pero no. Tanto una como la otra es importante, porque una iglesia no simplemente puede marchar con místicos. También se necesitan de aquellos que dan el servicio en la vida diaria, ¿no? Y tanto uno como los otros son tan necesarios. Así que Jesús se encuentra en esta cena, Lázaro está a la mesa y parece que hay mucha gente en torno a esta cena que no solamente son atraídos por Jesús, sino también por el hecho de que ahí se encuentra Lázaro, quien Jesús ha resucitado, así que es la gran novedad. Y la gente tiene la curiosidad de presenciar esta escena. Ahora entra María en la escena. María se tomó entonces 1 libra de perfume de nardo auténtico. Así que el perfume de nardo auténtico es perfume concentrado, tipo de pomada, con el cual Jesús es ungido por María. Y después nos da esta escena. Podemos imaginar, pues, es una escena donde los olores de la cocina ya abundan en el lugar de la reunión, y también ahora el perfume del nardo con el cual María unge a Jesús también se mezcla con los olores de la comida. Y ahora se introduce a otro personaje. Dice, entonces Judas Iscariote,
uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y como tenía un cargo, en su cargo la bolsa, robaba de lo que echaban en ella. Aquí hemos de hacer una aclaración, ¿no? Este evangelio ya tiene personajes muy definidos y a Judas pues lo ha definido como ratero y como traidor. Y esto quizás es una simplificación muy reducida de toda una vida, ¿no? Y aunque sí Judas traiciona a Jesús, tampoco podemos reducirlo simplemente a ser un ladrón y a ser un traidor, ¿no? Porque sabemos que después de que Jesús es arrestado y condenado, a Judas se suicida. Y en ese acto de suicidio, pues podemos ver el arrepentimiento mismo confuso de Judas. Así que no lo podemos simplemente definir como ladrón y traidor, porque igualmente traidor es Pedro, que después se nos introducirá en esta escena, como también lo fueron el resto de los discípulos cuando abandonan a Jesús, ¿no? Así que hay que llevar cuidado en cómo pintamos, en cómo reducimos a Judas, porque a veces creamos unas imágenes muy simplistas, muy reducidas de toda una vida, ¿no? Que sí, Judas traiciona a Jesús, pero yo creo que Judas era mucho más que simplemente, aunque aceptemos esto de que robaba de la bolsa o de que traicionara a Jesús, de que hay mucho más que podemos hablar de Judas. Y con esto no vamos a justificar nada de Judas, pero sí es necesario de que tengamos conciencia de que no podemos reducir, por ejemplo, hoy en día que venga una iglesia a un ladrón, ¿no? Y reducir ese ladrón simplemente al hecho de que ha robado, ¿no? Sin que nosotros sepamos de si esa persona se ha reformado, o si ha cambiado, o si esa experiencia de robo pues lo ha llevado a una conversión, ¿no? Y simplemente de pensar de que reducimos a personas a actos singulares sin ver la totalidad de esa persona. Y este es el caso que históricamente hemos hecho también con Judas. Dice, entonces Jesús dijo en torno a María: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Hemos de recordar que Jesús no fue ungido, lo cual era la tradición de aquellos que morían, de que cuando eran, antes de ser puestos en la tumba, la familia venía y los ungía como preparación para su entierro. A Jesús, porque fue condenado como criminal y murió en la cruz, pues un acto vergonzoso, pues no fue ungido. Y después de que fue bajado de la cruz, fue llevado a la tumba. Y cuando a los 3 días, las mujeres van para ungir el cuerpo de Jesús, Jesús ya ha resucitado. Así que Jesús no es ungido en su muerte. Así que aquí lo que María está haciendo es como preparación, está prefigurando lo que le va a pasar a Jesús con esta unción que lleva a cabo dentro de esta escena de la cena en la casa de Lázaro, Marta y María. Mientras tanto, la multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Así que hay mucha inquietud, mucha curiosidad, no solamente por Jesús, sino también por Lázaro, ¿no? Y uno puede imaginar de que en esta escena de una cena, pues hay varios elementos que deben de despertar nuestra imaginación, tanto en torno al olfato por la comida, por el perfume, después al oído por los murmuros de alegría, de gozo de estar en la presencia de Jesús, de Lázaro, y también del murmullo del odio y rencor de aquellos que buscan no solamente deshacerse de Lázaro, sino también de Jesús. Y que así que en esta escena hay una serie de elementos que por medio de la imaginación podemos
apreciar, ¿no? De que es una escena que nos invita para acercarnos a ella y poder apreciar los diferentes elementos que la componen. Que así como hay alegría y gozo de estar en la presencia de Jesús y de Lázaro, también hay malicia, odio y rencor, tanto en contra de Jesús como de Lázaro, porque a causa de él, nos dice el Evangelio, pues muchos van creyendo en Jesús. Y a causa de esto también, aquellos que buscan deshacerse de Jesús, pues también quieren dar con Lázaro para que no siga jalando más gente hacia Jesús. Y estas son las palabras con las cuales cierra este Evangelio de hoy. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Pues nuevamente es una escena que nos prepara en esta Semana Santa, en la cual ya vamos a acompañar a Jesús en su entrada triunfante a Jerusalén, donde también se preparará la escena de la última cena, símbolo de la celebración central en torno al judaísmo que Jesús se le aplica a sí mismo como el Cordero de Dios que se dona a sí mismo por la salvación del mundo. Y somos invitados para que después de esta jornada cuaresmal, pues lleguemos a estos momentos centrales, importantísimos de nuestra fe, para regocijarnos en la gran victoria que Dios gana para nosotros en Jesucristo. Y todo esto es una iniciativa de Dios. No la hemos ganado, no la merecemos, pero igualmente Dios nos dice, ustedes son mis hijos e hijas, por quien estoy dispuesto a jugármelas por todo. Esto es lo que Dios en Jesucristo lleva a cabo para nosotros. Muy bien, hermanos, pues esta Semana Santa, este comienzo de la Semana Santa, sea de gran provecho para nosotros, sea de gran oportunidad para abrirnos a lo que Dios nos ofrece, a lo que Dios nos da, para poder verdaderamente regocijarnos en esta gran obra que Dios ha llevado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.